Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en esta reflexión dominical que hacemos cada domingo de este evangelio que escuchamos en las lecturas, en la liturgia. Y el día de hoy vamos a seguir con este evangelio según San Lucas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Pues bien, en este pasaje que ya es muy conocido y hasta tenemos algunas imágenes que nos dan un resumen de este evangelio de hoy que hemos escuchado, nos habla de este pobre y de este rico. No dice exactamente si sea pobre, pero más bien nos habla de un mendigo, alguien que anda sufriendo y que alguien que padece alguna carencia, y pues inmediatamente lo relacionamos con la pobreza. Por eso yo creo que en este evangelio podemos encontrar y centrar nuestra reflexión entre este contraste de la pobreza y la riqueza, que en nuestros días, en nuestros tiempos actuales, desde hace muchos años, ha sido una constante en donde siempre vemos que hay ricos y que hay pobres. Hoy la palabra nos quiere iluminar ante esa realidad humana que vivimos, ante esos contrastes de los cuales somos testigos todos los días. Y por eso es que Dios nos quiere iluminar, porque hay muchas cosas que hacer por el bien de los otros, pero que muchas veces quizá nuestra condición de pobreza nos lo impide porque pensamos que no tenemos los medios y creemos que solamente a través de los bienes materiales, a través de la opulencia o de alguien que puede, es el único que puede hacer algún bien social, alguna obra de caridad, pero eso no es todo. Eso sería algo muy simple y sería algo que todos podríamos concluir. Sin embargo, hoy el Evangelio nos trata de ver esta parte en la que no ver como al pobre
y al rico como alguien separado, no verlos como personas buenas o malas. El Evangelio de hoy ciertamente nos pone esta parte donde este rico que recibió bienes, pues está en el castigo, en el lugar de tormento, y Lázaro está allá junto a Dios, junto a Abraham, junto a todos aquellos que han hecho de su vida un ejemplo, que han sido buenos servidores de Dios y que de alguna manera pudiéramos decir que son justos. Y por eso cuando a veces escuchamos en otras partes del Evangelio que dice el día de los justos, el día de los justos, ese va a ser el gran día que esperamos todos los que creemos en Dios. Entonces, en ese sentido, esta imagen que nos presenta hoy el Evangelio nos habla de reflexionar de esta vida que nosotros llevamos. Primero veamos cuál es nuestra condición, qué es lo que nos ha dado Dios en nuestra vida, qué estamos haciendo con esos bienes, qué es lo que estamos haciendo para, así como dice hoy este rico, ¿verdad? Que dice, él quisiera que esto lo supieran sus familiares para no vivir lo mismo. No le gustaría que ellos vivieran lo mismo. Así nosotros entonces también pudiéramos decir que a lo mejor si Dios nos hizo pobres, Dios no nos está debiendo nada. No nos está debiendo nada y no vamos a recibir en el cielo aquello que no recibimos aquí en la tierra. Es simplemente que ver que nosotros decimos que entonces a lo mejor los pobres tienen muchos méritos o tienen algún mérito especial. Pues no es así. Simplemente que Dios no concede, digamos, esta riqueza a los pobres, no porque les deba algo, sino porque en ellos Él quiere mostrar que puede hacer grandes cosas, ¿no? De esos males que muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida, es en donde Dios quiere mostrar qué grande es, qué misericordioso es, qué omnipotente es, y también quiere mostrar que estas situaciones nos ayudan a ser más fuertes a veces. Cuando alguien que es pobre tiene que trabajar muy duro, tiene que trabajar bastante para poder alcanzar lo que desea. En cambio, los ricos, al tener todos los medios, pues muchas veces se dedican a derrochar, se dedican a vivir una vida disoluta como a veces lo ha manifestado Jesús y les ha echado en cara a los fariseos, a todos aquellos pudientes. Y por eso luego a veces dice también en su palabra, ¿no? Qué difícil es el alcanzar el reino de los cielos para los ricos, porque no es tanto la riqueza el mal, sino más bien es la actitud. ¿Qué actitud de un rico lo lleva a alcanzar más riqueza? Pues a veces es la codicia, la avaricia, y todos esos males se van gestando hasta a veces llegar a crear un ambiente de injusticia. Y entonces la pobreza no es el mal, no es el mal que Dios quiere, sino más bien a veces es la consecuencia de no saber distribuir, de no saber de administrar esos bienes que Dios ha dado de una manera objetiva, de una manera buena,
y de una manera que ayude al desarrollo de todos. Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven. Dios lo que quiere es que, que tampoco haya pobres, ¿no? Entonces, más bien la pobreza muchas veces tiene su origen en la injusticia, en la mala distribución y en muchas cosas que sentimientos humanos y actitudes humanas lo generan. Por eso, entonces, podemos decir que este reino de los cielos que viene Dios a implantar y que quiere que todos lo vivamos, es la reparación de esa injusticia. Entonces, cuando nosotros entre más justos seamos, entre más piedad por los otros tengamos, entonces se va a ir dando esta reparación. Por eso aquí el rico quiere hacer una reparación. Quiere decir, pues Abraham le pide que mande a Moisés, que mande a Lázaro a su casa y que se lo mande a sus hermanos para que les advierta, ¿no? Porque quiere reparar. Sin embargo, ahí lo que el texto nos dice es que Abraham le dice, mira, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Es decir, tienen la ley, tienen la Torá, tienen las escrituras, tienen muchos testigos que les van a estar diciendo y que les van a estar insistiendo en que se vuelvan y se conviertan a Dios, en que toda esa opulencia en la que viven no sea motivo de que en el futuro sean privados de ese lugar que es el reino de los cielos. Entonces, esta invitación que hace hoy la palabra de Dios es a que nosotros que escuchamos y que podemos entrar en contacto y en comunión con Dios, escuchemos cada uno de sus mensajes y que si en nuestras manos está el hacer el bien a los demás, en esta vida que nosotros estamos viviendo, en esta realidad en la que nos movemos, sean de ayuda para nuestra salvación. Pero lo más importante es que no veamos como algo que vamos a obtener, que hacerlo por algún interés que vamos a obtener más adelante, sino que sea por ese amor que nosotros le tenemos a Dios, que queremos alcanzar el reino, que queremos estar junto a Él, que todas nuestras acciones vayan llenas de esta carga de pasión por alcanzar el reino de los cielos. Entonces, esto sí nos va a ayudar, esto sí nos va a fortalecer, no solamente a veces nuestro ego, sino que va a alimentar nuestra fe, va a alimentar nuestra calidad humana, va a alimentar nuestra caridad y por lo tanto mucha gente se podrá ayudar, pero sobre todo es tratar de transformar este mundo en el cual vivimos, en donde a causa de la injusticia hay mucha pobreza. Esta pobreza la podemos ver en diferentes ámbitos. Puede ser en algo económico, puede ser una pobreza espiritual, puede ser una pobreza en la que viva mucha gente y lo lleve a la depresión, puede ser una pobreza en donde alguien no le da el tiempo a los demás, puede ser una pobreza también en la que muchos viven acongojados y desconsolados. En esos lugares teológicos que le llamamos, que son los lugares en donde puede manifestarse Dios, es el lugar en donde nosotros estamos llamados a también a vivir esta experiencia de ser instrumentos y medios para la salvación de otros. Claro que hoy el evangelista sí nos pone en una cuestión muy, digamos, lo material,
donde se habla de esta riqueza, donde no se tiene los medios económicos, no se tienen los medios para subsistir, pero si nosotros también lo podemos hacer, también esa es una primer llamada. Ya lo demás, esta parte de la pobreza espiritual, nosotros la vamos a ir llevando a cabo conforme más nos acercamos a Dios. Entonces, pues esperemos que el Señor en este domingo, con esta lectura, con estas enseñanzas que nos deja, también nos ayude a imitar a este buen Padre Dios bondadoso, que nos ayude a tener ese espíritu de poder nosotros ayudar a los demás a que alcancen su salvación. Pero también lo principal es que nosotros mismos luchemos por nuestra propia salvación y de esa manera alcancemos ese reino de los cielos que Dios nos tiene preparados. Pues, queridos hermanos, esto es lo que les comparto el día de hoy y que tengan un excelente domingo y que tengan también un excelente inicio de semana. No sin antes darles la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues bien, nos encontramos en la siguiente. Muchas gracias.